Bueno, para encontrar el trámite, una vez que están en la página de trámites a distancia, hay un buscador, está la pantalla en trámites, al buscar ingresan la palabra FONARSEC y ya les sale, como les arroja como resultado, el trámite disponible de agencia IDI más FONARSEC, ¿verdad? Entonces seleccionan ese trámite y lo comienzan a cargar. Para hacerlo, sí, para realizar la carga del trámite necesitan realizarlo con el quit y clave nivel 3. La próxima, Cami. Bueno, acá tienen una visualización de cuando ya acceden o están dentro de una instancia de la carga del trámite, tienen las dos cajas correspondientes, una a la presentación individual y otra a la presentación de forma asociativa. Van a acceder a la que le corresponda según la propuesta que vayan a ingresar. La próxima, Cami, gracias. Bueno, algunos puntos a destacar en cuanto a la carga en la plataforma. ¿Quién puede apoderar en TAD? Como las instituciones son personas jurídicas, van a realizar el apoderamiento a una persona que actúe en representación de ella dentro de lo que es el ambiente del trámite y la plataforma. El apoderamiento lo realiza el administrador de relaciones en AFIP de la institución beneficiaria presentante. El primer paso que van a tener que también tener saldado antes de, de ingresar al mundo digamos, de la carga del trámite propiamente dicho, es que la persona que va a realizar la carga por la institución beneficiaria del trámite se encuentra apoderada en TAD. Ya tengan este paso saldado y realizado. Al momento de ingresar en la carga del trámite en TAD, van a seleccionar la persona que ya se encuentra apoderada, lo va a ingresar como representante en su usuario y cuenta como representante de la entidad. La carga la realiza exactamente como persona jurídica y en el caso de propuestas presentadas en forma asociativa, todas las instituciones deberán apoderar a una persona para que después, en una instancia que ahora seguidamente les comentamos, pueda, digamos, firmar también en representación. Una finalización de trámite en el caso de una presentación individual, por ejemplo, que lo carga el apoderado de la única institución beneficiaria que está solicitando el proyecto, va a generar un número de expediente, un número de trámite, y ese lo guardan y en lo posible les solicitamos, les pedimos si lo pueden hacer llegar vía correo electrónico al fonarsec@minsid.gov.ar para que tengamos acceso a él y el seguimiento del ingreso sea más ágil. En cuanto a las presentaciones asociativas en TAD, van a tener una instancia más, que es la carga del trámite con firma conjunta. Esto significa que hay una IB que va a realizar la carga del trámite, que va a tener esa función, que en el momento de seleccionar la caja correspondiente al tipo de propuesta ingresada, en este caso asociativa, va también a subir los datos de los firmantes de las otras instituciones beneficiarias. Se va a cargar ahí según lo que le solicita el sistema, y esto va a desencadenar una concatenación de firmas. Es decir, quien carga puede ordenar digamos, la prioridad de firma, quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo, pero lo que esto significa es que hasta que no, digamos, firme la última persona, es decir, si hay tres instituciones beneficiarias, una se la carga y carga a la vez los datos de las otras dos. Cuando la última firme, recién ahí va a estar finalizado y generado el trámite. Esta tarea de firma que les va a llegar a las otras dos, por ejemplo, en el caso de haber tres, que les va a llegar a las otras dos, las va a encontrar en su cuenta y usuario como una tarea pendiente. Una vez realizada la firma de la última persona, se va a liberar y finalizará la carga así, generándose recién ahí el número de expediente y de trámite para este caso. Eso es lo que va a configurar justamente el envío de su propuesta. Bueno, seguimos con Vanessa, que les va a comentar un poco la vida y el desarrollo de todas las etapas del proyecto. Bueno, gracias Nati. Bueno, para ir terminando, les mostramos un poco cómo es la línea de tiempo
con este llamado y con los proyectos después. Hoy estamos en la primera etapa, que es la de presentación de la apertura de la convocatoria y la presentación de los proyectos en SGP y luego en TAD, como les explicó Natalia. Eso cierra el 1 de septiembre a las 18 horas en punto. 18:01 ya es proyecto no admitido, por más que esté todo perfecto. Lamentablemente es así, y más aún ahora que es todo digital y figura en exactamente el horario en que se presenta, y presentan 18:01 en TAD, no hay forma de salvarlo. Así que, nuevamente, insisto, por más que sea repetitiva, en no subestimar los tiempos de los sistemas, y no subestimar a los sistemas tampoco. Háganlo, ingresen con tiempo. Bueno, una vez que cierra el llamado, comienza el proceso de admisibilidad, que es la revisión formal del cumplimiento de lo que exigen las bases, de la presentación en tiempo y en forma de cada uno de los formularios y la documentación solicitada. Por eso les decíamos, lean muy bien cómo se solicita cada una de la documentación, porque eso es lo que se verifica, y a partir de ahí se los notifica a aquellos proyectos que fueron admitidos y cuáles no. Los admitidos pasan a la instancia de evaluación. Voy a seguir avanzando, ahora vuelvo para atrás y les comento un poco de la evaluación, un poco más de detalles, pero quiero terminar de contarles la línea de tiempo. Los proyectos se evalúan, una vez que se recomienda su aprobación, pasan por el directorio de la agencia, se adjudican y firman contrato, y a partir de la fecha de contrato se da inicio a la ejecución técnica y financiera de los proyectos, que dijimos que puede ser hasta 3 años. Así que ahí comienza la ejecución del subsidio, que lo van a trabajar con el equipo de Patricia, y el seguimiento técnico, que deberán presentar informes técnicos periódicamente, que eso lo trabajan con mi equipo. Siguiente, y ahora les cuento cómo es el proceso de evaluación. El proceso de evaluación, nosotros trabajamos con comisiones evaluadoras de especialistas, que estarán debidamente publicados en la web, para que ustedes puedan ver quiénes son los que los van a evaluar. Y la particularidad que tenemos en el fondo es que existe la posibilidad de una defensa presencial de los proyectos. O sea, ustedes van a tener la chance de presentar y defender ante los evaluadores su proyecto. Generalmente lo que se hace es una exposición breve de 15 minutos, en donde ustedes hablan del proyecto, y después hay todo un intercambio y una serie de preguntas, idas y vueltas con los evaluadores, que es una instancia muy rica y decisiva también, y les permite a los evaluadores terminar de hacer su evaluación sobre los proyectos, y generalmente a los proyectos les sirve mucho también porque esa misma discusión suele ya generar devoluciones e intercambios que son positivos, más allá de cuál sea el resultado final de la aprobación o no del proyecto. Y estas evaluaciones, los criterios con los cuales van a ser evaluados estos proyectos, algunos ya los fuimos mencionando, algunas cuestiones que se ponderan positivamente, pero bueno, en las bases tienen la grilla de evaluación. A grandes rasgos lo que se evalúa son los antecedentes y las vinculaciones estratégicas, la coherencia de la propuesta de la propuesta, las capacidades de gestión, los resultados económico-comerciales, los resultados en materia sanitaria, y resultados en otras dimensiones, como equidad, desarrollo territorial, sostenibilidad. Igual en las bases está la grilla y están bastante detallados cada uno de esos criterios si quieren mirarlos. Así que, bueno, creo que acá terminamos con esta parte. Acá les dejamos nuevamente nuestro correo. Escríbanos si tienen dudas. Varias de las consultas ya las fuimos respondiendo en el chat. Si tienen alguna otra, ahora la vamos chequeando si quedó alguna sin responder. Vamos a pasar las preguntas para el final, así no se extiende tanto, pero desde ya escríbanos y consúltenos todo lo que necesiten. Y bueno, vamos a pasar ahora al segmento de vigilancia tecnológica. Nos acompaña Vanessa Lowenstein, que es la directora nacional de estudios, y el ingeniero Miguel Guagliano, que es el responsable del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica,
que les agradecemos muchísimo que puedan participar y puedan dar esta exposición. Así que no les vamos a robar más tiempo y les vamos a dar la palabra para que ellos puedan presentar. Y al final abrimos a preguntas en general y respondemos si quedó algo sin responder. Bueno, gracias a todos y Vanessa, adelante. Sí. Bueno, ahora mientras Miguel comparte la pantalla, lo primero que yo quería hacer es agradecerle a la agencia, al FONARSEC, a Laura Toledo, bueno, y a vos, Vanessa, y al equipo, la invitación para participar. Como les comentó Vanessa, mi nombre es Vanessa Lowenstein, yo soy la directora nacional de estudios. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto de los estudios de vigilancia tecnológica. Quería agradecer especialmente a los nodos territoriales, que son nodos que conforman la Red Nacional de Vigilancia Tecnológica, que bueno, conforman esta red en el marco del programa dentro de la Dirección Nacional de Estudios, que estamos incorporando una nueva etapa de capacitación y fortalecimiento de la red de nodos territoriales de vigilancia. Y ahora yo, junto a Miguel, les vamos a contar un poco qué hacemos en la dirección y de qué se tratan estos estudios de vigilancia que se requiere para el avance de la convocatoria. Bueno, dentro de la Dirección Nacional de Estudios, nosotros las actividades que hacemos están compuestas, nos abocamos principalmente a generar herramientas, instrumentos y metodologías para mejorar la gestión del conocimiento y de la innovación. Dentro de la dirección tenemos 3 programas nacionales, un programa nacional de activos intangibles, propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Ahí trabajamos más que nada en los temas de apropiación y acceso al conocimiento, y colaboramos con diferentes instituciones, organismos y cámaras para que piensen, y proyectos, para que piensen una estrategia de gestión tecnológica. Los ayudamos a elaborar y a pensar una estrategia de gestión del conocimiento, más que nada relacionada con temas de derechos de propiedad intelectual. Luego el otro programa es el de prospectiva tecnológica, que ahí lo que hacemos es análisis futuros, pensamos el futuro de la tecnología y de los sectores, y conforme esos futuros armamos planes y estrategias actuales para ver, dependiendo del futuro de la tecnología, los ayudamos a generar un plan de acción, ya sea organismos públicos o empresas o cámaras, cuando hablamos de tecnologías sectoriales. Y después está el programa de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, que lo que ayuda más que nada genera instrumentos y metodologías para transformar los datos en información útil a nivel empresarial, a nivel gubernamental, a nivel institucional, también para la toma de decisiones estratégicas. Bueno, estos 3 programas conforman la dirección, y ahora un poco lo que va a hacer Miguel es contarles los principales, la estructura principal de los estudios de vigilancia, cómo le pueden servir estos estudios a los solicitantes del FONARSEC en todas estas disciplinas que estuvieron comentando antes, la utilización, las secciones, y están los nodos, que son las personas y las instituciones que están en el territorio y que se van a abocar principalmente a la elaboración de este tipo de estudios, en colaboración obviamente con el Ministerio. Así que Miguel, cuando quieras, contás un poco y después yo vuelvo en la parte de propiedad intelectual. Buenísimo, gracias, Vane. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Guagliano y ahora voy a hablar un poco sobre lo que sería el informe de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica que se solicita en el marco de esta convocatoria presentar. Pero antes de pasar a describir más técnicamente en qué consiste ese informe, qué tipo de información debe contener, qué tipo de fuentes se suelen vigilar y análisis a realizar, es importante para los que no conocen muy bien o desconocen el tema de la temática principal que hace referencia a este tipo de informe, que es la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Voy a hacer una breve introducción al tema para luego
sí pasar a lo que es la descripción más técnica y las características que tienen este tipo de informes que tienen que presentar. Cuando uno habla de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en tiempos actuales, muchas veces eh, tiene que preguntarse, bueno, ¿a qué se refieren, no, estos nombres y apellidos que en los últimos 15, 20 años han resurgido como herramientas estratégicas para las organizaciones para los fines de poder tomar decisiones estratégicas más acertadas que impliquen menores niveles de riesgo y menores niveles de incertidumbre? Pero muchas veces también, cuando uno escucha estos términos, tiene cierto desconocimiento, porque quizás no los asocia no los asocia bien con ciertos conceptos o no lo relaciona con las tareas quizás que habitualmente uno suele hacer. La vigilancia tecnológica como actividad propiamente dicha no es una innovación del siglo XXI, es algo que existió siempre. Todas las organizaciones y todas las personas han realizado alguna vez alguna tarea de vigilancia. Lo que pasa es que no se denominaba o no se la llamaba de esta manera. ¿Y por qué digo que siempre existió o siempre alguna vez hemos realizado? Porque justamente la vigilancia tecnológica como actividad busca poder monitorear, digamos, determinadas fuentes de información que me permitan poder satisfacer determinadas necesidades o resolver determinados problemas. Y frente a eso, todos alguna vez hemos tenido alguna necesidad informacional que nos ha llevado a salir a buscar o recabar cierta información a través de las distintas fuentes que uno tenía a disposición. Obviamente no es lo mismo, digamos, el acceso a la fuente de información que contamos hoy en día con las que contábamos hace 30 o 40 años atrás. Hubo un cambio altamente radical que eso ha llevado a que hoy la vigilancia no se la mire solamente como siempre se la trataba, como una simple actividad aislada de las organizaciones, sino como un proceso más de las organizaciones. Entonces, cuando digo esto de que siempre existía, es justamente en este sentido. Todos alguna vez tuvimos que salir a recabar información del ámbito científico, tecnológico, competitivo, normativo, el que fuese, para poder satisfacer una necesidad informacional. Ahora, pero nunca lo asociábamos a estos nombres y apellidos, ¿no? Que hacíamos vigilancia. Pues si uno preguntase, bueno, ¿quiénes realmente hacen vigilancia tecnológica? Sacando a las personas o a las instituciones que se han formado en estos años en estos temas, seguramente la mayoría pueda responder que no hace este tipo de actividades, pero en realidad, de alguna u otra manera, realizan actividades de vigilancia. La vigilancia que antiguamente se llevaba a cabo y la que era concebida como una actividad, no como un proceso, era una actividad que se realizaba de manera esporádica cuando existía una necesidad de salir a buscar datos, a la hora de salir a buscar cierta información para poder resolver determinada problemática, ¿no? O tomar determinadas decisiones. Pero nunca lo asociábamos con estos nombres y apellidos. Tampoco existía una metodología, ¿sí? Que describa cómo es la forma correcta para poder buscar mejor información, para acceder a mejores fuentes de información de mayor calidad, de mayor nivel de confiabilidad, sino que uno accedía en este contexto, digamos, de la vigilancia tradicional, la que siempre en algún momento hemos realizado, se accedía a las fuentes a las que uno tenía disponible y a las que tenía acceso. ¿Sí? Y por otra de las cuestiones tiene que ver con que no se la veía como un proceso, no se la implementaba como un proceso sistemático. Era una actividad más. Y el acceso a las fuentes de información antiguamente no es el mismo con el que hoy contamos. Hoy para poder acceder a cualquier fuente de información, ya sea tecnológica, no tecnológica, comercial, competitiva, estamos a un solo clic de distancia. El problema que quizás hoy en día se presenta en esta era digital está en lo que es la infoxicación. Es fácil caer en el fenómeno de la infoxicación de tantas fuentes de información que andan dando vuelta y muchas veces nos complican eh, poder localizar realmente las fuentes que necesitamos, estar alerta, estar vigilando, monitoreando para enterarnos de últimas novedades, para identificar de forma temprana nuevas oportunidades o detectar de forma temprana ciertas amenazas y así poder tomar mejores decisiones estratégicas. Y por otro lado, antes no contábamos con el medio principal que nos permite acceder a esa información, que es hoy en día Internet. ¿Sí? Entonces,
Eso con el correr de los años y con el avance principalmente de las tecnologías de la información y la comunicación, han reposicionado a estas temáticas en los últimos 15, 20 años como herramientas estratégicas para los procesos de toma de decisiones para todas las organizaciones, no solamente para las empresas, sino también para entidades de gobierno, como también universidades. Entonces, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones hoy en día? Bueno, implementando procesos organizados y sistemáticos de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Y para eso es importante aprender a gestionar operativamente estas disciplinas con el uso o mediante el uso de nuevas herramientas de búsqueda, nuevas herramientas de análisis y tratamiento de la información, porque hoy no solamente la vigilancia y la inteligencia tiene un rol pasivo como antiguamente era salir, buscar información y ya está. Hoy hay que buscar información, estar monitoreando permanentemente porque los cambios que se van dando es todos los días aparece una nueva fuente de información nueva, sino que también hay que recolectar y aprender a analizar y tratar toda esa información, de manera tal de poder transformar toda esa información en conocimiento con valor agregado que permita optimizar los procesos decisorios. Entonces, frente al contexto actual que hoy nos encontramos, las organizaciones con las cuales conviven, tenemos un entorno altamente globalizado, los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, los niveles de exigencia de los mercados son cada vez más altos, más personalizados, los cambios tecnológicos se van produciendo de manera eh, inmediata, por lo cual, frente a todo este contexto tan dinámico y variado que se nos presenta actualmente, las organizaciones tienen que estar permanentemente monitoreando qué sucede en sus entornos. Puertas afuera como también puertas adentro, porque es la única manera de poder estar alerta a todas las novedades, a todas las tendencias y a identificar de forma temprana nuevas oportunidades o amenazas que le permitan poder tomar mejores decisiones estratégicas. Entonces, ¿cómo esto en los últimos 15, 20 años se ha empezado a trabajar? Bueno, sistematizando, ¿sí? Y de forma organizada procesos de vigilancia e inteligencia dentro de las organizaciones. A nivel nacional se han formado y capacitado muchos recursos humanos, muchas instituciones en estos temas, pero por más que se haya avanzado mucho en la sensibilización y en la formación de estas temáticas, sigue siendo muchas veces un mundo desconocido. Hay mucho para trabajar y muchas veces se desconoce todo el potencial que tienen como herramientas estratégicas para las tomas de decisiones. Entonces, ya quizás dando un poco más una definición conceptual a lo que es la vigilancia tecnológica o la inteligencia competitiva, obviamente que podemos encontrar en la literatura muchas definiciones como autores que han abordado la misma. Los distintos autores le fueron asignando como distintos nombres y apellidos. Algunos hablan de vigilancia tecnológica, otros de inteligencia estratégica, otros de vigilancia competitiva. Lo importante que tiene que quedar claro es el concepto que hay por detrás. Después si uno dice, bueno, yo aplico la vigilancia para monitorear de forma permanente cuestiones tecnológicas, eso lo llamo vigilancia tecnológica, es válido, pero digo, el concepto de lo que significa vigilar, la acción de estar permanentemente monitoreando los entornos, buscando, recolectando y analizando información, eso es lo importante que tienen que resaltar. Entonces, de distintas definiciones brindadas ya sea por instituciones referentes en la temática como también autores, podemos resaltar distintas cuestiones con las cuales se asocian a lo que es el concepto de vigilancia. El tema de la sistematicidad de los procesos, como la organización de lo mismo, los entornos que se suelen monitorear. Acá, hoy en día, para tomar mejores decisiones estratégicas, es importante estar monitoreando, por más que nos enfoquemos a un solo entorno, quizás tecnológico, tenemos que estar monitoreando otras cuestiones que quizás no son necesariamente puramente tecnológicas, ¿sí? Entorno tecnológico, comercial, competitivo, normativo, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, también está relacionado con y resalto el tema de lo ético, ¿no? Porque muchas veces son temas que los confunden con el espionaje industrial. Y la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica que estamos hablando son procesos que lo que hacen es vigilar, monitorear fuentes de acceso libre, gratuitas y legales. Si no, no se accede a fuentes privadas y cuestiones que tienen que ver con espionaje industrial. Nada que ver. ¿Sí? Y después, con respecto a la inteligencia, porque digo, muchas veces se confunde lo que es la vigilancia con la inteligencia. Y existe alguna frontera muy delgada de separación entre un concepto y el otro. Son dos, digamos, conceptos que se complementan.
¿sí? Y en cuanto a la inteligencia, se relaciona más con las cuestiones del análisis, el tratamiento de la información, la transformación de esa información en un conocimiento con valor agregado que permita poder ser un insumo, convertirse en un insumo para la toma de decisiones. Entonces, en resumen, y para no aburrirlos con definiciones teóricas, podemos sintetizar diciendo que la vigilancia tecnológica, como la inteligencia competitiva, son procesos sistemáticos organizados que lo que hacen es buscar, recolectar y tratar. La vigilancia principalmente hace un análisis más bien superficial de fuentes de información que provienen del campo tecnológico, comercial, competitivo, normativo, pero que es de interés para la persona o para la organización o institución, y que permita poder estar monitoreando esas señales que se van identificando en los entornos, que pueden traducirse en oportunidades o amenazas para la misma. Y la inteligencia estratégica o competitiva va más allá de eso. No se limita a la búsqueda y recolección, sino que toma todo lo que la vigilancia va recolectando, identificando, lo analiza, lo trata y lo transforma en un conocimiento para poder tomar decisiones estratégicas más acertadas. ¿Sí? ¿Qué no es la vigilancia? Como les decía, muchas veces se suele confundir conceptualmente con el tema del espionaje industrial. Se utiliza para hacer este tipo de actividades, como les decía, distintas herramientas, técnicas y metodologías que permiten monitorear fuentes de acceso legales, de acceso libres que muchas veces desconocemos. El mayor porcentaje de la información que puede ser de interés para una organización es de acceso libre, pero muchas veces hay grandes conocimientos alrededor de cómo poder optimizar nuestros procesos de búsqueda y recolección de información. Uno piensa o está muy acostumbrado quizás que a la hora de buscar información solamente alcanza con utilizar, no sé, motores de búsquedas convencionales tipo Google, Yahoo o alguna herramienta de búsqueda específica. Pero hoy en día se han desarrollado nuevas herramientas mucho más poderosas que estos motores de búsqueda convencionales que me permiten poder acceder a mejores fuentes de información de un nivel más alto de calidad y confiabilidad. Por otro lado, tampoco se trata de adivinar el futuro. La vigilancia y la inteligencia es una disciplina más del corto, mediano plazo cercano, porque lo que trata es de sacar una foto, digamos, del entorno, de la situación actual y ver por dónde vienen las principales tendencias, qué nuevas oportunidades se pueden llegar a identificar y a partir de eso, qué decisiones poder tomar. Y además que se implementan distintos métodos y técnicas propios de esta disciplina para poder gestionar operativamente en la práctica la misma. Tampoco se trata de un seguimiento, digamos, pasivo del entorno, sino que como antiguamente se realizaba, sino que hoy hay que estar permanentemente vigilando qué sucede en los entornos, porque los cambios que se van dando en los mismos son cada vez más rápidos y si queremos estar siempre un paso adelante y poder anticiparnos a nuevas oportunidades o amenazas, tenemos que estar monitoreando permanentemente lo mismo. Y no se trata de acumular información, sino es que yo no alcanza con saber qué fuente tengo que estar vigilando, qué fuente me puede proveer de mayor información de calidad y confiabilidad, sino que también tengo que analizar y tratar la misma porque eso es lo que va a enriquecer y le va a dar un valor agregado después como insumo para los tomadores de decisiones. ¿Sí? Y cuando hablamos de la vigilancia y la inteligencia vista como un proceso y no como una actividad como antiguamente se la veía, como se la trataba, existe un proceso que establece un conjunto de fases y actividades que se deben implementar en la práctica para lograr esta sistematización en cualquier organización y poder estar mejor informado, poder estar monitoreando permanentemente todos los cambios y las distintas novedades que pueden ir surgiendo en nuestros entornos y así poder tomar, primero, estar mejor informado y así poder tomar mejores decisiones estratégicas. Entonces, hay un proceso que inicia con la planificación, la definición del objeto de lo que se desea vigilar. Uno puede vigilar distintas cuestiones, tecnologías, productos, puede vigilar procedimientos, lo que sea de interés para o la persona o para la organización o institución. Después está toda la etapa de búsqueda y recolección de información, el análisis y tratamiento y la validación. Acá es muy importante de la participación en lo que es las actividades de validación de expertos o especialistas en las temáticas o en los sectores que uno vaya a vigilar, porque son los que realmente conocen en mayor profundidad cada uno de estos temas y nos pueden validar tanto la calidad como la pertinencia de los distintos resultados que uno va obteniendo en cada una de estas fases del proceso. Después se difunde y
llega al último eslabón del proceso, que es la toma de decisión. Pero como verán, es un proceso sistemático y que se tiene que hacer permanentemente. Hoy tenemos que estar vigilando permanentemente todos nuestros entornos para poder estar mejor informados y alerta a todos los cambios que suceden alrededor del mismo. Dicho esto, ¿dónde se suele aplicar la vigilancia? ¿Para qué se la aplica? ¿Para qué se lo utiliza en la práctica? Bueno, como les decía, hay muchas denominaciones y nombre apellido que uno le puede asignar, pero por lo general este tipo de actividades se la utiliza para monitorear cuestiones del ámbito tecnológico, para poder ver cómo ha ido evolucionando determinado ciclo de determinadas tecnologías, como ver qué nuevos desarrollos tecnológicos se han logrado generar a nivel nacional, a nivel regional o a nivel internacional, identificar tecnologías incipientes o emergentes, y eso es lo que se suele denominar una vigilancia, o es más conocida como una vigilancia tecnológica. Después también puede existir el interés de aplicarla para estar monitoreando puramente cuestiones más del ámbito competitivo, identificar competidores potenciales, vigilar competidores actuales, ¿sí? Eso es lo que se suele denominar más una vigilancia competitiva. Después tenemos el otro ámbito donde se la suele aplicar también, que está relacionado con el monitoreo de cuestiones o perfiles de clientes actuales, potenciales, perfiles de mercados, proveedores, ¿sí? Y eso es lo que se suele denominar una vigilancia comercial. Y después puede haber otras cuestiones más transversales que puedan ayudar o podrían ayudar a tomar mejor decisión estratégica y complementar a cualquiera de estos ámbitos de aplicación que les acabo de mencionar, que tiene que ver con una vigilancia del entorno, que está abocada más a lo que es el monitoreo de cuestiones normativas, reglamentarias, económicas, políticas, sociales, ¿sí? Pero lo que hoy en día es importante tener en claro es que solamente con mirar un solo frente de esto no alcanza. Si queremos tomar mejores decisiones estratégicas, estar mejor informados, tenemos que aplicar una vigilancia con una mirada más estratégica, que apunte a distintos frentes, a distintos ámbitos donde me pueda nutrir en mucha información rica, en calidad, en confiabilidad, y así poder tomar mejores decisiones estratégicas. ¿Qué beneficios brinda la implementación sistemática de procesos de vigilancia e inteligencia en las organizaciones? Bueno, hay variados beneficios, pero principalmente poder anticiparnos a lo que va a venir, a los cambios tecnológicos, a nuevas oportunidades, a amenazas. Cuanto más nos anticipemos, mejor va a ser para nosotros poder tomar decisiones más acertadas. Y al tomar decisiones más acertadas, estando mejor informado y monitoreando permanentemente los entornos, nos va a facilitar poder reducir los niveles de riesgo, los niveles de incertidumbre. También, como tradicionalmente uno quizás escuchaba la vigilancia como actividad que se le aplicaba para los famosos análisis de la competencia. Bueno, también la vigilancia podría seguir utilizándose de esa manera, ver cómo nosotros nos posicionamos. Hay un micrófono. Miguel, tenés el micrófono desactivado. Ahí va. Ahora sí. Bien, gracias. ¿Cómo nosotros nos posicionamos frente a nuestros competidores, nuestra competencia? ¿Qué nuevas estrategias están desarrollando nuestros competidores? ¿Qué desarrollos tecnológicos? Es decir, ver cómo podemos mejorar nosotros y mantener ciertos liderazgos, por ejemplo, en determinados sectores o ámbitos de aplicación. Por otro lado, también el tema de cooperar, la vigilancia tecnológica como la inteligencia, también puede facilitar la identificación de otros actores o referentes que estén trabajando en lo mismo que uno, que quizás muchas veces pasa que se invierte mucho dinero en investigar, desarrollar cosas que quizás después, cuando, no sé, se quiere decidir llevar a patentarlo, protegerlo, se encuentra con que otro ya llegó primero. Entonces, ¿por qué no implementamos antes de proceder en ese tipo de proyecto, invertir dinero o recursos humanos y tiempo en hacer una vigilancia previa, justamente para poder ver qué es lo que existe, quién otro ha trabajado lo mismo que uno, si es que se ha trabajado, hasta qué nivel de desarrollo se ha logrado, y quizás también identificar oportunidades para formar alianzas estratégicas o trabajar de forma conjunta con otros actores que quizás nos puede permitir complementarnos en determinados proyectos en común. Y como les decía, creo que el mayor valor es poder generar o aprovechar de mejor manera nuevas oportunidades, detectar necesidades insatisfechas que nos permitan desarrollar
innovaciones. ¿Sí? Eso, la vigilancia y la inteligencia también facilita la implementación de estos procesos a la generación de nuevas innovaciones. No volver a reinventar la rueda, sino tratar de ver qué nuevo valor agregado uno puede generar a partir de lo que ya existe. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando, por otro lado, y para ir terminando esta introducción, cuando uno habla de vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica, y quiere empezar a profundizar y ver, bueno, qué es lo que se hace, además de aplicarlo en estos ámbitos tecnológico, comercial, competitivo, y cómo se realiza. ¿Existen estudios, existen informes que se realizan? Sí, existen. Hay de distintas categorías. Eso depende del tema que uno defina abordar desde estas disciplinas. Depende también del nivel de profundidad de análisis que se le quiera hacer a ese tipo de información. Entonces, hay determinados estudios que quizás son más una especie de acercadores de novedades, como tipo un newsletter, que te permite estar alerta de las últimas novedades en materia de investigación, desarrollo tecnológico, información comercial, pero que no profundizan en determinados análisis de esa información. Y después hay algunos estudios que ya son informes como estado del arte o estudios más exhaustivos en cuanto a análisis, que ahí sí no solamente acercan las últimas novedades, las últimas tendencias, sino que se analiza cuantitativamente y cualitativamente todos esos hallazgos, de manera tal de poder generar un conjunto de reflexiones que después sirvan como insumo para la toma de decisiones. Eso es lo que comúnmente uno puede encontrar en la literatura en cuanto a lo que se denominan productos de vigilancia e inteligencia, informes o estudios que varían el tiempo de desarrollo de lo mismo, varía el nivel de profundidad de análisis de estos, como también del tema que pueden abordar. Se pueden abordar desde un sector productivo, se pueden abordar desde un área estratégica, desde una tecnología, desde un producto o lo que fuese. Dicha esta, realizada esta breve introducción y rápida, ahora sí vamos a pasar más en detalle en cuestiones técnicas que están relacionadas con las características propias de lo que tiene un informe de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, lo que tiene que tener, y en el marco de esta convocatoria, qué es lo que se espera que se presente, ¿no? Como les decía, el informe de vigilancia e inteligencia puede estar enfocado hacia diversos temas. Eso va a depender de la característica y del tema del proyecto que se esté presentando. Pero hay informes que pueden estar relacionados con una tecnología, que pueden estar relacionados con un área estratégica, con un servicio, con un campo disciplinar específico, lo que fuese. Lo que buscan estos informes es brindar cierta información que permitan tratar de ver, por un lado, la situación actual, un panorama actual de ese tema, ¿sí? Comprender muchas veces más en profundidad qué se está trabajando en eso, quiénes trabajan o quiénes han desarrollado sobre esa temática en particular, tener un estado más actual sobre el desarrollo alcanzado, si alguien lo ha trabajado, bueno, hasta dónde se llegó, qué nivel de desarrollo presenta, tratar de ver cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Estos informes por lo general se caracterizan por ser informes que se realizan dentro de un periodo de tiempo determinado. Va a depender del tema, vuelvo a repetir eso, con el que se caracteriza el informe, ¿no? Por lo general, el periodo de tiempo que se maneja a la hora de buscar información son los últimos 5 o 10 años para atrás, ¿sí? A la actualidad. Y lo que se busca es ver, bueno, esa evolución de tendencia, por dónde vienen las principales tendencias, no solamente a nivel internacional, sino también podemos enfocarlo de distinto alcance geográfico, ¿sí? Puede ser a nivel regional, a nivel local, ¿sí? También es importante ver cómo ha ido evolucionando o qué antecedentes existen en cuanto a avance en materia de investigaciones, avance en desarrollo tecnológico alrededor del tema y entre otras cosas que se pueden llegar también a analizar o incluir en un informe. Pero estas son las cuestiones quizás más esenciales que uno podría encontrar en la elaboración de un informe de vigilancia e inteligencia estratégica. Ahora, ¿cómo se nutre un informe? ¿A partir de qué? A partir del monitoreo de distintas fuentes de información. Nosotros cuando aplicamos la vigilancia y la inteligencia en la práctica, monitoreamos fuentes informales e informales. Las informales son las que uno por lo general tiene a disposición y las que
tiene que ver con ese conocimiento que uno obtiene a partir de, no sé, alguna entrevista, alguna charla con algún especialista, algún experto en la temática o en el sector, que no lo vamos a encontrar quizás ese conocimiento en ninguna otra fuente formal, ¿sí? Y cuando hablo de fuentes formales que se suelen monitorear para constituir o adquirir cierta información, analizar y tratarla para después elaborar este tipo de informes, me refiero a principalmente bases de datos estructuradas, como pueden ser de papers científicos, de proyectos de investigación y desarrollo, de patente de invención, o también otras fuentes que pueden ser de noticias, que no son estructuradas como una base de datos, pero sí que pueden nutrir mucho más al informe y que pueden ser fuentes de mercado, normativa, reglamentaciones, eventos, noticias en general, ¿sí? Por lo general este tipo de informe no solamente se aboca a un solo tipo de fuente, trata de eh, elaborarse a partir de la información proveniente de una variedad de fuentes de información. Obviamente que no se monitorean todas, va a depender de el tema o la temática con la cual se caracteriza el informe, ¿sí? Si es una tecnología, bueno, esa tecnología seguramente va a condicionar de alguna manera a estar vigilando determinadas fuentes de información. Si trabajamos el informe para un sector productivo, capaz que son otras fuentes de información. Eso es relativo. Entonces, a los efectos de la convocatoria, lo que se busca es que estos informes de vigilancia e inteligencia permitan brindar justamente información del panorama actual del tema o la temática que se vaya a abordar, tener esa foto actual, el estado de desarrollo que se haya alcanzado a la fecha, poder tener una mayor comprensión del tema con el cual se relaciona el proyecto, analizar y conocer un poco las evoluciones y las tendencias a nivel internacional, a nivel local, que se han desarrollado en los últimos años alrededor del tema, y también tener un acercamiento al estado del arte, ¿no? En materia de lo que se está investigando, tendencias de investigaciones, como también en desarrollo tecnológico, donde ahí se mira mucho las cuestiones a través de la fuente de información de patente de invención, modelo de utilidad, etcétera, etcétera. Y para esto, obviamente, se debe consultar a las distintas fuentes que les acabo de comentar, ¿no? Desde base de datos estructuradas, de patentes, de invención, publicaciones científicas, información de mercado, proyectos de investigación y desarrollo, y se puede complementar con la información que va a provenir de fuentes más informales que se pueden mantener con algún experto o especialista o institución referente en la temática con la cual se relacione el informe a presentar. El estudio, el informe constará de dos partes. Una primera parte que está caracterizada más con esta evaluación de la proyección a 5 años de los desarrollos tecnológicos que estén involucrados en el proyecto, en relación al estado del arte a nivel internacional que se haya identificado. Pudiendo identificar claramente si el objetivo del proyecto es converger hacia esa tendencia que se ha identificado o si se espera producir un desplazamiento de la frontera tecnológica, ¿sí? Y para esta primera parte, que tiene que ver con esa proyección tecnológica, ¿cómo se puede estructurar ese informe? Bueno, con una introducción, que es una descripción clara y específica del tema, sobre el cual se va a vigilar, sobre el cual se va a aplicar el proceso de vigilancia e inteligencia estratégica. También definir el alcance, porque muchas veces uno puede decir, bueno, nos vamos a concentrar en un sector productivo, pero dentro de ese sector hay infinitas variables que uno puede estar vigilando en las cuales uno se puede concentrar. Es importante delimitar el alcance del tema que se vaya a abordar en el desarrollo de este informe. Por otro lado, hay un capítulo que tiene que ver con el análisis, la búsqueda, el análisis de la información proveniente de fuentes de patente de invención o de otros derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Después va a haber un capítulo que tiene que ver con la información recolectada y analizada desde el punto de vista de la investigación, donde ahí todo eso se nutre a partir del monitoreo de fuentes de publicaciones o papers científicos, proyectos de investigación y desarrollo, que permitan ver por dónde vienen las principales tendencias, quiénes son los actores líderes, quienes han investigado más en estos temas o en ese sector o lo que fuese. Eso es, digamos, como el mayor fuerte de estos informes, la parte del campo tecnológico y del campo más de la investigación académico. Y después se complementa con información, dependiendo del tema,
nuevamente repito, con información del ámbito más de mercado, comercial, donde ahí se pueden analizar perfiles tecnológicos, comerciales, cuáles son los actores o identificar los actores principales, líderes que están involucrados alrededor de este tema o alrededor de ese sector, empresas, universidades, centros de investigación. Después hay otro componente que debería incluir el informe que está más relacionado con la evaluación sobre las eventualidades posibilidades en cuanto a la transferencia tecnológica, donde ahí habrá que ver cuáles podrían ser esas eventuales posibilidades de aplicación productiva de la tecnología que se esté presentando, posibles adoptantes, técnicas de producción, posibilidades de escalado, etcétera, etcétera. Y por último, como tiene este tipo de informe, está lo que es una conclusión, un análisis reflexivo a partir de todos los hallazgos que se ha obtenido de las distintas fuentes de información que se han monitoreado, analizado y con las cuales se ha conformado y redactado los capítulos anteriores que les acabo de explicar. Y esta instancia de conclusiones tiene que ser una síntesis sobre la proyección a 5 años de los desarrollos, digamos, esperados en relación al tema objetivo del proyecto que se desea presentar, ¿sí? También, no está acá en la filmina, pero estos tipos de informes son interesantes que sean acompañados al final con un anexo metodológico, donde ahí se describe todo el cómo se realizó el procedimiento de lo mismo, donde se especifican las fuentes utilizadas, las palabras claves que se definieron para las búsquedas, la sentencia de búsquedas, los expertos consultados eh, y quizás la cuantificación de los resultados encontrados por cada una de las fuentes de información vigilada. Esto es lo que debería contener la primera parte del informe de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica que se está solicitando elaborar y presentar en el marco de esta convocatoria. Y la segunda parte es la que va a comentar ahora a continuación Vanessa, que le doy la palabra. Muchas gracias. Como les comentaba Miguel, el informe tiene dos partes. Lo importante, más que nada, no es solo las partes que tiene el informe, sino el uso de la información que le puedan dar los solicitantes o los adjudicatarios del subsidio, porque la verdad es que el uso de esta información es estratégico y muy útil para la toma de decisiones de las empresas, de las instituciones, bueno, y de los distintos organismos. En rigor, en el tema específico de propiedad intelectual, yo no sé si ustedes tuvieron contacto alguna vez con un documento de patentes, pero el documento de patentes está dividido por sector tecnológico, así como hay sectores arancelarios, hay un nomenclador mundial de sectores tecnológicos, se llama el nomenclador de Estrasburgo, y ahí en realidad ustedes pueden buscar por distintas áreas, metalmecánica, bueno, productos farmacéuticos, están todos los nomencladores, todos los sectores industriales, entonces uno busca por sector y también busca por palabras claves, yo se los estoy facilitando así, pero hay distintos buscadores, en el área nosotros damos capacitaciones para hacer estas búsquedas a través de buscadores específicos, pero uno busca por sector y por palabra clave, y esa búsqueda por sector y palabra clave en el área específico del sistema de patentes me va a dar un documento de patentes, un título o una solicitud, depende si es una solicitud en trámite, en general en los buscadores dan más patentes concebidas, muy pocos buscadores dan solicitudes en trámite, pero algunos también pueden buscar eso, y esta solicitud o patente concedida consta de este documento, consta de varias partes, varias secciones, y estas secciones contienen información que ustedes van a poder utilizar y que van a estar incluidas en el informe de vigilancia tecnológica. Estas secciones pueden ser, o son en realidad, por un lado está el titular o quien solicita la patente, y saber quién solicita la patente a ustedes les sirve porque si es una patente ya sea nacional, regional o internacional, ustedes van a saber qué instituciones, porque pueden ser instituciones, o qué empresas están moviéndose en el ámbito de la tecnología que a ustedes les interesa. Entonces el solicitante, que luego va a ser el titular, el dueño de la patente, ya cuando ustedes tienen un documento, les sirve para saber qué instituciones o qué empresas se están moviendo en esa tecnología. Luego,
ese tipo de información también que le va a dar es los inventores. Entonces, cuando ustedes saben los inventores, el documento de patentes lo que les va a estar indicando es qué grupo está investigando o hace investigación y desarrollo en el área tecnológica que a ustedes les interesa. Entonces ahí ustedes por un lado tienen, bueno, las empresas o instituciones, por el otro lado tienen los grupos de investigación que están abocados a ese área tecnológica. Todo esto se indica dentro de la solicitud de patente o la patente concedida. Luego también hay una descripción del desarrollo, hay un título, hay un nombre y hay una breve descripción sintética del desarrollo. Entonces ustedes van a tener esta descripción sintética del desarrollo y ustedes van a ver si es similar o no al que ustedes están elaborando. Y luego están las reivindicaciones, que es el verdadero alcance de la patente, que en realidad es lo que delimita los límites territoriales, pero en realidad son los límites tecnológicos de lo que va a ser apropiable y lo que no. Lo que nosotros recomendamos siempre es hacer esta búsqueda. Yo ya sé que a nivel de cuándo esto es elegible o no, que justo estaban consultando dentro del chat que se esté elaborando, en general esto es una materia elegible, este tipo de informes de búsquedas tecnológicas, una vez que está concedido el desarrollo, pero lo que nosotros siempre recomendamos es que esta es una información estratégica, porque nosotros decimos, si uno lo hace de antemano, ¿qué es lo que va a ocurrir? En realidad, si uno hace de antemano este tipo de búsquedas, uno va a saber cuál es el último estado tecnológico en ese sector o tecnología específico, entonces va a tener una base respecto de la cual empezar a crear su proyecto, y esa base va a ser el último estado de la tecnología. También algo que nosotros no comentamos, porque es muy específico el sistema de patentes, pero a ustedes les va a servir, es que el sistema de patentes es territorial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que puede ser que una tecnología esté apropiada por una empresa o institución en un territorio y sea libre en otros. Entonces uno, cuando hace este tipo de búsquedas, la puede hacer en el mercado o en el territorio argentino, y va a saber qué tecnologías son apropiadas o no en Argentina a través de una patente, pero puede ser que en territorio argentino esas tecnologías sean de libre disponibilidad y estén apropiadas en otro territorio. O puede ser que cuando uno elabora el proyecto, en realidad quiera buscar cuál es el último estado de la técnica en el mundo y saber en qué países sí, en qué países no se puede utilizar. O puede hacer, si en Argentina es libre, un mecanismo de sustitución de importaciones tecnológicas. O puede ver, bueno, si en Argentina está libre, cuáles son mis mercados potenciales de exportación, a ver si ahí hay o no patentes en ese sentido. Nosotros estamos dando, por supuesto, un poco que todos ustedes saben lo que es una patente, pero en realidad una patente, lo que da el título de propiedad que da una patente es que el titular puede excluir a cualquier tercero de explotación sin su consentimiento. Es decir, que el titular puede evitar que cualquier tercero sin su consentimiento explote la invención que está protegida por esa solicitud, por esa patente concedida por el plazo de 20 años. Entonces tiene una exclusividad comercial tecnológica en un mercado determinado por un plazo de 20 años. Y es el titular quien puede autorizar o no el uso de la tecnología a través de un mecanismo de licenciamiento. Miguel, ¿querés pasar un poco a la próxima y así les hago algún comentario? Gracias. ¿Qué es lo que qué información me puede arrojar a mí este estudio de la existencia o no de patentes? En realidad la información que me puede arrojar es si existe o no una patente en esa tecnología, en la tecnología que el solicitante va a estar trabajando, y ese mapa tecnológico que me va a dar me puede decir, bueno, rojo, amarillo, verde, es decir, indica la existencia de un derecho de patentes sobre la invención. Yo no sé, ustedes saben que un producto o procedimiento para ser patentable tiene que cumplir con 3 requisitos, que es que tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Eso quiere decir que no se haya comercializado en Argentina ni en ningún lugar del mundo, ni divulgado, que tenga un salto disruptivo, eso quiere decir que no sea obvio para un técnico especializado en la materia y que sea aplicable a la industria del comercio. Pero la existencia de patentes sobre la tecnología que yo quiero desarrollar no me implica necesariamente un cierre del mercado o un cierre del proyecto. Pero ¿por qué es importante tenerla? Porque si yo me aboco especialmente al desarrollo de una tecnología que luego, cuando la quiero comercializar,
hay un titular distinto que me bloquea el mercado, yo no voy a poder comercializar y se va a ver subsidiado o promovido un sector tecnológico que luego se puede hacer investigación y desarrollo, pero no se puede salir a comercializar. Entonces, el resultado en la sección de patentes me puede arrojar rojo, amarillo, verde. Rojo me va a decir que existe una patente en Argentina o en el mercado de destino de las exportaciones que yo quiera hacer. ¿Esto qué me informa? Me informa que hay un titular, hay un dueño. Yo ahí, frente a ese escenario, tengo varias alternativas, si me entero antes de comercializar el desarrollo. Una alternativa es contactarme con el dueño de la patente y analizar la posibilidad de licenciar esa tecnología, ya sea para ser comercializada en territorio argentino o para ser comercializada en el territorio que yo quiera exportar. ¿Me sirve para ahora, para esta etapa, o me sirve para pensar el plan futuro de la tecnología que yo estoy desarrollando? Luego también, si ese titular no me quiere licenciar la tecnología, puede ser que esa tecnología esté bloqueada en el área específica, o que yo en realidad necesite utilizar la tecnología de una patente que está concebida, pero esa patente en realidad no está explotando ese segmento de mercado, sino que es una tecnología transversal que puede tener muchos usos, entonces yo lo uso para una utilización, y si no me da la licencia, también existe la posibilidad de que yo negocie la asociación, asociarme con la empresa que detenta esa patente y hago una línea de investigación alternativa. Si existe una patente y yo no me puedo asociar, ni tampoco puedo licenciar el uso de esa patente, obtener este tipo de información para lo que me sirve es para hacer algo que los abogados llamamos como inventar around, inventar alrededor. Todo esto se llama como un mecanismo que en temas de propiedad intelectual específica se llama libertad para operar. En realidad yo tengo que saber si luego, una vez que mi desarrollo esté escalado, existe libertad para operar o no en esa tecnología. Entonces, lo que puedo hacer es ver si existen algunos sustitutos tecnológicos que me permiten explotar la misma tecnología sin vulnerar una patente existente, porque si no, se me va a bloquear la comercialización de esa tecnología a futuro. Entonces, la verdadera utilidad de este tipo de información está dada no solo por la existencia de todos los datos que me da el documento de patente, que es quién es titular, entonces yo sé con qué empresas me puedo asociar para escalar, quiénes son los inventores, entonces también sé quiénes están, grupos de investigación y desarrollo que están en esa misma área tecnológica, saber cuál es el estado de arte en esa tecnología, entonces utilizarlo como piso y no como techo, así hago un mejor aprovechamiento del financiamiento que me da las distintas fuentes de financiamiento, en este caso la agencia. Luego saber que si existe esa tecnología y está patentada, por quiénes está patentado, entonces intentar obtener una licencia voluntaria respecto de los mismos actores, sino eventualmente ver la posibilidad de asociarme porque en realidad están utilizando esa tecnología para un área tecnológica que no es la misma a la que yo me voy a abocar, y si no puedo obtener ninguno de estos, es decir, si me da rojo, igualmente el informe, ver si existe la posibilidad de explotar la misma tecnología con algún sustituto que me permita que esa patente luego no me bloquee el ingreso al mercado para poder comercializar el desarrollo. Obviamente que si me da amarillo, en realidad lo que me está indicando es que hay un mecanismo de protección de propiedad intelectual que bloquea parcialmente el mercado, entonces hay que ver también un poco qué es lo que hay acá, y si me da verde es que no existe ninguna tecnología, entonces lo puedo utilizar libremente. Nosotros en el área específica a la que está abocado este llamado, yo hice referencia más que nada al área de patentes, pero también hay muchos datos de prueba que en Argentina son de libre utilización, pero en algún otro mercado me pueden bloquear el ingreso, y también ustedes se pueden fijar en ANMAT los derechos de comercialización que existen, quiénes son las empresas que obtuvieron esos actos regulatorios, pero cuando van a ir a terceros mercados hay que ver si los actos regulatorios son o no de ciertas empresas y cuáles. Igual también nosotros estamos hablando del estado incipiente e inicial del proyecto, y hasta que este tipo de proyectos maduran, muchas veces algunos de estos derechos de propiedad intelectual ya pueden haber caído en dominio público. Entonces es un análisis bastante complejo que me va a dar toda esta información de patentes, que quizás requiere una explicación más profunda y específica, pero bueno, en este momento y con el tiempo que tenemos, esto es como un pantallazo general
que luego podemos profundizar, pueden profundizar los nodos o puede profundizar las distintas áreas del ministerio. Miguel, ¿seguís vos entonces? Bueno, bien. Bien, habiendo explicado, digamos, en qué consiste esto del informe de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica que se está solicitando presentar en el marco de esta convocatoria, ¿quiénes están capacitados para realizar, formados en estos temas y que pueden brindar este tipo de informe? Ahí aparecen los nodos territoriales de vigilancia e inteligencia estratégica que se han formado a lo largo de estos años a través del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde son equipos de trabajo capacitados y formados en estas temáticas, en las distintas técnicas y herramientas de vigilancia e inteligencia, que ya vienen trabajando de hace tiempo y que cada uno se fue haciéndose referente en determinados sectores o en determinadas tecnologías, pero que con las capacidades y las competencias que han adquirido pueden llevar a cabo el desarrollo de este tipo de informe aplicado a cualquier sector o tema con el cual se relacione el proyecto. Dentro del conjunto de nodos territoriales que actualmente están activos, están distribuidos en distintas provincias. En Jujuy, tenemos en Córdoba, en Santiago del Estero, en Mendoza, en Entre Ríos y en Buenos Aires hay 3 nodos y cada uno, como le decía, se han formado en estas temáticas, en estas metodologías de vigilancia e inteligencia, cada uno funciona por sí mismo, pero también están articulándose en este marco también de red de nodos territoriales de vigilancia e inteligencia a través del programa VINTEC. Si ingresan los posibles beneficiarios a lo que es la página del ministerio y van a lo que es el sitio del programa VINTEC, el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica, y específicamente en la solapa de nodos territoriales, van a poder encontrar toda la información detallada de las instituciones que conforman cada uno de los nodos, qué nodos hay en cada una de las provincias, cuáles son los datos de contacto de los coordinadores o las coordinadoras, qué sectores o temáticas son las que abordan. ¿Sí? Hay uno de los nodos de Entre Ríos que está enfocado a lo que es tecnologías médicas, pero también, como les decía, el resto de los nodos que están distribuidos en las distintas provincias o regiones tienen las capacidades y competencias también para complementar y poder desarrollar este tipo de informe de vigilancia e inteligencia estratégica con las características y especificaciones que solicita esta convocatoria. Así que acá a modo de ejemplo le muestro, ¿no?, lo que van a ver si ingresan a la página del MinSit en la parte de los nodos territoriales, donde ahí van a poder encontrar toda la información detallada de cada uno de estos nodos y los datos de contacto para que se puedan poner en contacto con ellos y coordinar y hablar sobre el desarrollo de este tipo de informes. De nuestra parte, con esto terminamos con la presentación de lo que es el tema de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, a modo introductorio para los que nunca han escuchado, y la profundización en cuanto a las cuestiones más técnicas de lo que es el desarrollo y lo que contienen este tipo de informe de vigilancia e inteligencia en la práctica. Así que dejo el espacio por si hay alguna consulta y no sé si Vanessa querés complementar algo más. No, solo si los nodos quieren participar ahora en los intercambios que van surgiendo, que sé que varios están presentes, y dejamos abiertas las consultas. Bien. Bueno, gracias a ambos. No sé si en general estuvimos todos bastante activos en el chat y fuimos contestando bastante de las preguntas que fueron surgiendo. No sé si alguien más quiere preguntar algo de la exposición de recién, de lo anterior, alguna duda más. Sí, a mí me quedó una duda. Adelante. Buenos días a todos. Yo pertenezco a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, soy la subsecretaria de Ciencia y Técnica, y nosotros estamos adheridos a la LAB. Sabemos que existen otros laboratorios de la universidad que están adheridos y que podrían estar interesados en participar, con lo cual tenemos el conflicto de que
tanto para el uso del TAD como del CGP, la universidad cuenta con un único quit, con lo cual vamos a tener un único usuario. Nosotros podemos conseguir que nos suban toda la documentación las personas que están a cargo. Obviamente no nos van a dar a nosotros la posibilidad de subir las cosas. Hay un encargado o hay una persona responsable en la universidad para el TAD, supongo que habrá alguien para el CGP, nos pondremos en contacto con ellos para que nos suban o nos permitan subir todo el material. ¿Qué pasa si otro laboratorio de la UBA quiere hacerlo? ¿Puede usar el mismo usuario? ¿Tiene que usar un usuario diferente? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahí habría que ver puntualmente cuál es el usuario y cómo está dado de alta en SGP. Hay una modalidad para las facultades, digamos, como con subíndices. Podríamos quizás ver más el caso puntual. Otra posibilidad para el SGP, si no, es que lo cargue individualmente, que lo carguen los investigadores, con el quit del investigador y asocie. Hay una forma de vincular, digamos, el proyecto con la institución beneficiaria, y eso se puede salvar. En SGP tenemos mucha más flexibilidad en cuanto a quién puede cargar, cómo, nosotros los podemos asesorar muchísimo más. Ahí quizás lo más complicado, por decirlo de algún modo, es TAD, porque bueno, las cuentas son de la persona jurídica, y para que alguien pueda cargar tiene que hacer el trámite de apoderamiento. Ahí quizás, bueno, tienen que charlar con quien maneje la cuenta de TAD, a ver cómo lo van a hacer institucionalmente. Mira, yo eso lo tengo bastante claro, no tenía claro lo del SGP. Si vos me decís que eso puede hacerse con los investigadores, nosotros ya estaríamos usando esa opción, porque nos simplifica mucho. Sí, quizás para las instituciones grandes que van a tener varios proyectos es lo mejor, sí. El abogado de la universidad, que es el apoderado legal, puede transferir transitoriamente sus permisos a una empleada de alta categoría administrativa dentro de nuestra facultad. Y lo cargaría ella. O sea, va a salir cargado desde la facultad con el usuario de un delegado de la UBA a un delegado de la facultad. No va a haber ningún investigador ahí. Está bien, Nati, por las dudas, sí, corregime, pero ahí sí está hecho el trámite de apoderamiento, que es este trámite, como se llama en TAD, en esa persona está, es como que la institución le delega la potestad de actuar en representación. Sí, entonces, y hace en este caso todos no, los no trámites TAD, todos los trámites TAD de la facultad los hace esa persona. Bien, Nati, vos lo ves bien, estás por ahí, no sé, por las dudas. Sí, exacto, no, Vane, exacto como comentaste, hay un apoderamiento, va a actuar en representación la persona que designen apoderar, digamos, y ahí actuará, ya después, digamos, en cada trámite, TAD habilita, digamos, a que puedan apoderar a personas, así que eso lo decide la UBA en este caso. Y bueno, internamente verán cómo distribuyen, digamos, el manejo de la clave y demás, y esos en las delegaciones que hagan. Pero es así, es exacto. Y es solo para el proceso de carga y envío. Después el resto de las comunicaciones no van a ser vía TAD, ¿o sí? Sí, van a ser vía TAD, eso es algo que tengan en cuenta. La persona ya apoderada va a tener acceso al expediente que se va a generar. Por eso en los casos posibles, ¿no? Uno recomienda, en estos casos de gigantes, de instituciones muy grandes, es entendible ese tipo de delegación. En otros casos, tal vez, si la carga la realiza, por ejemplo, un partner privado o lo que fuera, el acceso siempre se recomienda que sea el responsable administrativo y legal del proyecto, alguien que tenga conocimiento, digamos, de TAD, de las funciones, ya que las comunicaciones formales van a ser a través del expediente. Si bien nosotros prevemos, una vez que avancen en la obtención del beneficio, digamos, dar avisos de cortesía y demás, que la propia plataforma de TAD también les envía, tengan en cuenta que al caratular va a ir todo a los datos consignados para el inicio de trámite. Entonces ahí se van a efectuar las comunicaciones y bueno, la persona que lo lleve tiene que estar al tanto de esa situación y alerta, ¿no?
Más que nada, primordialmente en las instancias que requieran algún tipo de plazo. Eso es lo que más, digamos, prestar atención se debe en estas primeras instancias, ¿no? Eso va a ser muy conflictivo en nuestro caso porque ese apoderamiento no es permanente. El Claro. único que tiene ese apoderado permanente es el abogado de la universidad. Para los demás es transitorio para efectuar un trámite. Así que bueno, Claro, analizaré un poco véanlo, cómo se puede. según tengo entendido desde Innovación, el acceso al expediente en teoría está, hay que ver, bueno, internamente cómo cargan y con qué facultades le delegan el trámite, ¿no? En la plataforma, de acuerdo a lo que la plataforma permita. Pero esa es Perdón, la estructura del Nati, de sistema. todas Sí. formas esto es hasta, digamos, toda la instancia de firma de contrato, digamos, como hasta esa instancia, pero después lo que respecta a la ejecución del proyecto, digamos, si sale adjudicado y financiado el día a día, eso ya es a través del mail. Sí, pero las comunicaciones oficiales se siguen Oficiales. haciendo mediante TAD, exacto. Sí. Sí, ahí quizás la recomendación es que traten de ver con las personas en las instituciones tan grandes, como de adoptar como una política uniforme para, bueno, cómo van a presentar todos los proyectos, cómo se va a hacer la carga, quién lo va a seguir en TAD, bueno, quizás véanlo un poco con en toda esta fase, hasta que se notifican las admisiones y esas cosas más críticas, para bueno, que no se les escape ninguna comunicación. Ujú. Nati, hay Sí, unas yo- consultas en el chat respecto al apoderamiento, perdón, no sé si... Perfecto, ahí la. Sí, también hay de los datos elegibles del punto 1 y 2, y si los nodos y quienes están reconocidos para hacer vigilancia. ¿Quieren que conteste esos? Los de la Dale, vigilancia. adelante. Dale. Está lo de los nodos. Los que, en realidad, el estudio de vigilancia sí es una de la información de los estudios elegibles en los puntos 1 y 2, y los que están reconocidos automáticamente para hacer vigilancia son los nodos territoriales, los que están en la lista, pero, y son los que se sugiere desde la agencia y desde el ministerio, son los que nosotros sugerimos utilizar como profesionales que hagan el informe, pero nada quita que ustedes puedan optar por alguna institución privada que realice, o empresa que realice este tipo de informes, que obviamente los honorarios están hablando de otro tipo de costos, y luego el trámite tiene que ser un tipo de informe admitido por la agencia, que los tiene que reconocer. Pero bueno, lo que estamos promoviendo es la utilización de los nodos como usuarios de la consultoría para realizar los estudios de vigilancia. Bien. Nati, ¿querés contestar lo de la de delegar en TAD? Sí, ahí justo estaba escribiendo en el chat también. Ahí está. Sí, permite realizar varios apoderamientos. Esta es una plataforma, como les comentábamos antes, que depende de Innovación. Nosotros no tenemos injerencia, digamos, en la estructura o en la arquitectura del sistema, propiamente dicho. Permite, al realizar el apoderamiento, darle determinadas características o potestades a la persona que se delega. Eso va a ser en relación al trámite, duración y otras particularidades. Se puede apoderar para un trámite específico también. Bueno, todo eso es parte de la configuración al momento de realizar esa acción. Ahí contesto una, la del RAP. Con respecto al RAP, puede volcarse esta obligación en una secretaria de la universidad. En realidad el RAP lo designan ustedes, no hay como un requisito específico. Sí tengan en cuenta a la hora de designar al RAP que sea alguien que esté disponible, alguien que pueda firmar, porque es quien firma la documentación. Más allá de que se ocupe o no de la gestión, que puede no hacerlo y terminar, o sea, que haya alguien que se ocupe de la gestión de las compras y después quien firme, pero que sea
alguien que pueda estar atento y disponible para recibir las comunicaciones después en la ejecución y firmar todos los papeles. Pato, ibas a decir algo. Me parece que era secretaría. Sí, la En una palabra secretaría, no, debería ser una persona. Es una persona, sí. Tiene que ser, puede ser alguien de la secretaría, pero tiene que ser una persona. Si es esa la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no, contestamos bastante. Bueno, tienen nuestros correos, cualquier cosa nos escriben, los vamos a notificar seguramente de la próxima charla, que les dijimos va a ser aproximadamente a mediados de agosto. Así que cualquier duda que tengan, escríbanos, por más que sea algo menor, escríbanos, nosotros tratamos de contestar todo y lo más rápido posible. Si siguen habiendo consultas de los temas de vigilancia, los contactaremos con el equipo de Vanessa también. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas por participar. Los esperamos la próxima, ojalá puedan ir avanzando en la formulación de los proyectos, ojalá les sea de utilidad toda esta información que les brindamos. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.